El tema de esta mañana se titula Un don inefable. Un don inefable. Hace varias semanas atrás hemos estado estudiando el tema principal de las Escrituras, que es la justificación por la fe. Tema olvidado por el mundo adventista en muchas ocasiones. La justificación por la fe la hemos estado estudiando en la persona del Señor Jesucristo. La manera como Él venció a Satanás y venció las tentaciones. La forma que Él vino a hacerse hombre y a visitar este mundo y a vencer en este terreno con una naturaleza caída, aunque no con una mente carnal, pero sí con una naturaleza caída como la nuestra, y allí mismo fue santo, puro y sin mancha, y pudo obedecer todos los mandamientos de Dios e hizo una justicia para nosotros. Eso es para nosotros, es evangelio, buenas noticias. Siempre Dios quiso estar cerca de su pueblo, y lo vemos en la vida de Cristo. Cristo descendió a nosotros, Él fue el que nos buscó. Él vino del cielo, vino del universo, llamado Miguel. Ya había un plan perfecto hecho en el vasto universo, el infinito de los tiempos, y se cumplió. Dios siempre ha querido acercarse al hombre. Dios quiere acercarse a ti, amigo, amiga que me va a escuchar. Dios desea acercarse a usted y a mí. No está lejos de nosotros. Ahora, antes que Él se hiciera hombre, en muchas ocasiones los vemos actuar acercándosele al pueblo de Israel. Eso se llama en la Biblia teofanía, una presentación especial de Dios al acercarse a su pueblo. En el capítulo 4, podemos ver en el capítulo 4, está registrado en el versículo 10 en adelante de Deuteronomio, que fue el texto que vamos a empezar a estudiar, dice lo siguiente: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice Moisés aquí, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Dios deseaba, Dios bajó al monte Horeb, Dios bajó al Sinaí. Dios quería que lo escucháramos, Dios quería que escuchara al pueblo a Dios. Para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, vean esto, para temerme. Temor de Dios sin palabra de Dios, eso no existe. Vean esto, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Interesante la vida familiar, Vean el versículo 11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. O sea que el pueblo también se acercó a Dios con interés de escuchar a Dios. ¿Quién estaba aquí hablando? ¿No era Jesús? Dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. El monte ardía en fuego. Interesante dato. Hasta en medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. Saben que estas señales están en Apocalipsis. No tenemos tiempo de explicarla porque no es el tema, pero esto está en Apocalipsis también. Tinieblas, nubes, oscuridad. Cuando Dios se acercó. Vean eso, el versículo 12. ¿Y habló quién? ¿Quién es el verbo de Dios? Según Juan 1:1. ¿Quién es? ¿Quién estaba hablando aquí? Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Nuevamente hace énfasis en esta declaración. Por segunda vez. En el 11, ahora el 12. En medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras. O sea que ya Cristo, cuando Cristo vino a este mundo a regalarnos parábolas, a hablarnos del sermón del monte, a hablarnos las maravillas del reino de Dios, ya Él había venido a predicar. Cristo es el mensajero de Dios, el ángel de Jehová. Y dice aquí, oíste la voz de sus palabras. Este es el verbo de Dios. Mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Por qué Dios no le quiso mostrar figura? Porque si no venía la idolatría. Hemos tenido problemas con idolatría durante siglos sin Dios haber hecho eso. Imagínense que Dios hubiese mostrado una figura. Imagínense ustedes. Versículo 13. Y los anunció su pacto.
¿Cuál es ese pacto? Vamos a ver. El cual os mandó a poner por obra. ¿Cuál es ese pacto? Los 9 mandamientos de allí, ¿verdad? ¿Qué dice? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Analicemos entonces, vamos a hacer un repaso. Dios siempre quiso estar con su pueblo. Jesús se hizo hombre, habitó en nosotros, ya lo hemos estudiado otras veces en otros estudios. 100% Dios, Jesús, 100% hombre, donde hemos estudiado plena y absolutamente que Dios descendió a este mundo y se hizo hombre para morir. Ya lo hemos estudiado, venció a Satanás en este mundo pecaminoso, clavó en la cruz todos nuestros pecados. Pero aquí aparece, cuando Él descendió al monte Sinaí, una teofanía donde el mismo Jesucristo, la voz de Dios, porque dice ahí, habló Jehová. Y la Biblia nos enseña que Cristo es ¿quién? El verbo de Dios. Aquí aparece en el monte Sinaí que cuando Él vino a hablar con el pueblo, quiso predicarles, quiso enseñarles. Es Cristo hablando su santa ley. Como muchas personas dicen hoy de que los 10 mandamientos no tienen nada que ver con Cristo, que el cristianismo es una cosa y los 10 mandamientos son otra cosa. Aquí está Cristo hablando. Esta verdad presente es necesario que usted que me escucha desde lejos o que escucha esta grabación después, es Jesús que está hablando en Deuteronomio 4 del 10 al 13. Jesús está hablando sus 10 mandamientos, no sus 9, ni 7, ni 5, los 10 mandamientos, lo está diciendo Jesús aquí. Pero dice aquí también el versículo 13, y los escribió en 2 tablas, ¿de quién? ¿Quién está escribiendo aquí? ¿Y quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el verbo que está aquí explicando la palabra de Dios? Dice el versículo 12, y habló ¿quién? Jehová. Si habló Jehová, las veces que Dios habla en las escrituras, habla por el Hijo. Él es el verbo. Acuérdense que lo que dice Juan en 1:1 no debemos pasar por encima. Cristo siempre ha sido el verbo y será el verbo de Dios. Es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Si Cristo es el ángel de Jehová, es el verbo de Dios. El que está hablando aquí es Cristo. ¿Están conmigo estudiando? Cuando entonces dice aquí, vuelvo a preguntar, cuando Cristo aquí está hablando y habló Jehová, y dice el versículo 13, y los escribió. ¿Quién está escribiendo aquí? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién? El campamento dice Jehová, el otro dice que Mahoma. Cuidado si dice eso. El campamento dice aquí que bien, ¿quién es? Alá. Cuidado también con eso. ¿Quién está escribiendo aquí y quién está hablando? Ya dijimos quién está hablando acá. ¿Y quién está escribiendo? En el capítulo 11, de Lucas, vayan conmigo en Lucas capítulo 11. En el capítulo 11, ya lo han estudiado conmigo en varias partes en las tardes, pero voy a repetirlo en este momento porque la mente humana tiende a olvidar, por lo menos lo sagrado lo olvida. En el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 20 de Lucas 11:20 dice lo siguiente: mas si yo por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La Biblia dice que Cristo nunca echó un demonio por su propia naturaleza divina. Cristo nunca usó su poder divino para echar ningún demonio. ¿Por qué? Porque Él tenía que usar la fe como la debemos usar nosotros para vencer a Satanás. Si Él usaba su poder divino de manera irresponsable, se salía del plan de salvación y estaba usando poderes que el hombre no tiene para vencer el pecado, ni para vencer a Satanás. Entonces Él dice aquí que no echaba demonios por su propio poder, sino usaba el dedo de Dios. Usted compara este versículo de Juan 11:20 con Mateo 12:28 y ese dedo de Dios,
el texto paralelo a ese texto paralelo, cuando Jesús viene hablando ahí del dedo de Dios, tiene un texto paralelo en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 nos dice absolutamente, claramente acá, el capítulo 12, el versículo 28 de Mateo. Vean, el otro pasaje de Lucas 11 dice, si yo por el dedo de Dios. Pero ahora Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el que estaba escribiendo los 10 mandamientos en el Sinaí? Cristo estaba hablando, pero el que estaba escribiendo era el Espíritu Santo. Y ahora quiero introducir, por lo que hoy vamos a hablar entonces en este momento, del Espíritu Santo, el don inefable. Cristo y el Espíritu Santo hicieron una maravilla de equipo. Fue un equipo real. Dios hizo un equipo, o es un equipo, ¿saben? Ahorita lo vamos a ver. Y Cristo y el Espíritu Santo hicieron una labor de unión perfecta, en el cual actuaron en el pleno y correcto marco de la justicia de Dios, y ambos hicieron su parte, y Cristo como humano venció a Satanás. Y al Cristo vencer a Satanás como hombre, lo está venciendo como Dios, pero también lo está venciendo como hombre. Pero aquí dice que el que escribe la ley de Dios, el que escribe la ley en el Sinaí, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿no se dieron cuenta que en el Deuteronomio dice que cuando Dios estaba hablando estaba en medio del fuego? Y cuando usted va a Hechos capítulo 2, que no lo vamos a buscar en este momento, cuando se derramó el Espíritu Santo a los apóstoles, dice que habían lenguas repartidas de fuego. Cuando se derramó el Espíritu Santo, habían lenguas repartidas de fuego. El que estaba allí cuando Dios descendió sobre el monte, estaba el Espíritu Santo. Dice que estaba en medio del fuego, y además fueron letras de fuego las que se escribieron en las tablas de zafiro. En esas tablas de zafiro se escribieron los mandamientos. Cristo como verbo de Dios estaba explicando la ley, porque era el verbo. Pero el Espíritu Santo, que fue quien inspiró las escrituras, Él es el encargado de las escrituras. Todo lo que tiene que ver con escrituras, el encargado es el Espíritu Santo. Él inspiró a los profetas, inspiró a los apóstoles. Entonces, el que estaba escribiendo allí, dicho por el mismo Señor Jesús, el dedo de Dios es el Espíritu Santo en medio del fuego. Por eso que aparece ese símbolo cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que estaban en medio del fuego. Ahora, qué interesante. El Espíritu Santo escribe la santa ley de Dios, y muchas iglesias por ahí dicen, no, yo no te necesito guardar el sábado, yo tengo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue que escribió esa ley. El Espíritu Santo fue que escribió los 10 mandamientos. Ahora el Espíritu Santo puso sábado en los 10 mandamientos, y ahora el Espíritu Santo me va a decir, no, eso está abolido. El Espíritu Santo me ha dicho que eso está clavado en la cruz. Si realmente es el Espíritu Santo, amigo, ese espíritu que tiene tu pastor, ese espíritu que tiene cualquiera iglesia protestante que dice tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca le ha revelado de que el sábado está vigente, porque el dedo del Espíritu Santo lo puso en la ley. Para entender la deidad, porque vamos a estudiar el Espíritu Santo, ya estamos introduciendo, pero es necesario entender lo que es la deidad en la Biblia. Estamos en un mundo de apostasía, en el mundo adventista sobre todo, lamentablemente queremos rescatar el auténtico adventismo. Aquel adventismo que nació con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. En el mundo adventista se está presentando un flagelo que ya tiene hace mucho tiempo revelado en el espíritu de profecía. Y eso se llama apostasía omega. Y la apostasía omega en el mundo adventista hoy, personas queriendo justificar lo injustificable con la Biblia, diciendo que el Espíritu Santo no existe. Otro dice que es una fuerza activa. Otro dice que es un viento. Y no se ponen de acuerdo montones de personas dentro y fuera, porque hay grupos que también se han ido de la iglesia adventista, pero diciendo montones de cosas, pero entonces fundan un rancho aparte peor que el de otro. Y hoy en día se está levantando montones de cosas
Y hay un propósito porque Satanás está levantando esto en los días finales. Génesis capítulo 1, vamos a ver un texto muy conocido para poder avanzar con el estudio del Espíritu Santo en esta mañana. El que escribió la ley, el que inspiró a los profetas, el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, rápidamente, el versículo 26 dice lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la pantalla tenemos una maravilla de texto, ahí lo tenemos, donde hay dos verbos increíbles. Un verbo en singular, y así está en el hebreo, y un verbo en plural. Aquel verbo entonces que está en plural, entonces dijo Dios, aquí está Dios hablando, dijo Dios, ahí está la singularidad de Dios, dijo Dios. Pero cuando Dios está hablando entre él, que le está mostrando al mundo, habla en singular, pero cuando habla en medio de él sí mismo, cuando está hablando para sí mismo, cuando está hablando para dentro de la deidad, entonces ahí vemos, dice, hagamos. Aquí está un verbo en dónde, ¿en qué? En plural. Él dice allí entonces, hagamos al hombre, y ahora vuelve a colocar la pluralidad de Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que hay más de una persona allí. Dios, cuando está hablando en lo interior de la deidad, esto se ha estado estudiando durante tantos siglos, pero el pueblo de Dios, viendo tanta telenovela, viendo tanto muñequito de este mundo, se le olvida estas cosas, pero cuando viene una supuesta nueva luz, se van como hojarascas y ni entienden de que esto es una realidad, que la triunidad es bíblica. Y aquí dice claramente, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el primer dato de este pasaje. Hay pluralidad, Dios hablando aquí. Pero interesante que la palabra Dios que aparece allí no es Yahvé. Quiero que el señor director me ponga la primera lámina para que veamos algo allí. La palabra que aparece originalmente allí es la palabra Elohim. En hebreo Elohim, Elohá. Esta palabra que la conseguimos en el original, cuando dice allí, entonces dijo Dios. Vamos a ver si me ayudan a la pantalla. Muchas gracias. Aquí está, no tiene los textos, o especialmente esta palabra está como la escribió Moisés. Después se le colocaron ciertos puntos alrededor, que esos puntos que están alrededor se les llama, son las vocales del hebreo. Esto se lee de derecha a izquierda. Nosotros aquí lo colocamos de izquierda a derecha, Elohim, pero originalmente se escribe de derecha a izquierda. Esta partícula que está aquí, que la última como un cuadrito que usted está viendo ahí, es toda esta partícula aquí. Toda palabra hebrea que termina en esta partícula, que se pronuncia him, toda palabra hebrea bíblica, donde se usa ese cuadrito que ustedes están viendo allí, que se pronuncia him, es plural. Plural. Eso se pudiera traducir, dijeron los dioses, pero con D mayúscula. Se puede traducir, dijeron los magistrados. Los magistrados, dijeron los jueces, es lo que está diciendo ahí. Entonces dijo Dios, la palabra Elohim, palabra plural. Aparte que la palabra Dios que está allí es plural, entonces también usa verbos en plural. ¿Cuáles son los verbos en plural? Hagamos. ¿Hay más de una persona allí o sí o no? Hay más de una persona. Entonces la Biblia me muestra verbos singulares y plurales juntos. La pluralidad de Dios se le llama en la Biblia. Génesis 3:22 rápidamente lo dice. Usted lo dejo para que usted lo estudien. Los que están anotando pueden anotar Génesis 11:7 también. No lo vamos a buscar, pero es bueno que usted lo anote. Pero Génesis 3:22 también nuevamente ahora muchos dicen, pero bueno, eso es cuando Elohim habla. Pero cuando Jehová habla, dicen muchos, no se usan pluralidad. Déjeme decirle que eso es falso. Cuando Jehová habla,
Cuando no solamente usa la palabra Elohim, sino usa la palabra Yahvé, o el tetragramatón de los 4 términos hebreos, lo conseguimos en el versículo 22 de Génesis 22. Dijo Jehová, vean esto, ahora utiliza ¿qué? Jehová Elohim. Jehová plural es lo que está diciendo ahí, en el original. Dijo Jehová Elohim. Ya estudiamos la palabra Elohim, ¿cierto? Que es la palabra Dios que aparece ahí. Pero ahora dice, dijo Jehová Elohim. Por eso es que en la Biblia podemos decir Jehová el Padre, Jehová el Hijo, Jehová el Espíritu Santo. Y te dirá, ¿dónde sacó usted eso? Es lo que está insinuando el pasaje. Sin necesidad de distorsionar el pasaje. El pasaje está diciendo claramente, dijo Jehová. Esta palabra Jehová se usa en la Biblia para un solo Dios. No existe sino simplemente un solo Dios. Pero ahora a la luz de Génesis 1:26, que es lo que vamos a ver, dice Jehová Elohim, Jehová los jueces. Jehová los jueces. Hay pluralidad de allí. No solamente en los dos términos unidos. Jehová Elohim, Jehová plural. Ahora vamos a seguir viendo para que vean que sí hay pluralidad. Seguimos viendo. He aquí el hombre es como uno. No habla en primera persona. Él no está diciendo el hombre es como yo. No. Nuevamente ahora Jehová Elohim, Jehová Dios, es como uno de nosotros. Se parece a Génesis 1:26 y estamos en el Antiguo Testamento. Jehová dijo entonces, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Veamos entonces lo interesante cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿por qué estamos estudiando esto? Vamos a analizar un texto que está en Deuteronomio 6:4. Vayan conmigo a Deuteronomio 6:4, le digo al señor director que prepare la siguiente lámina. Mientras leemos este pasaje, que me tenga la siguiente lámina para ganar tiempo. Dice Deuteronomio 6:4 que lo usan mucho por allí. Mal usado, mal usado. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Elohim, uno es. ¿Viste? Jesucristo no es Dios, Jehová es el único Dios. Se agarran de ahí. Y un texto, cuando usted se casa con ese texto y no deja que los demás textos alumbren a ese, usted se puede ir a la misma perdición con ese pasaje en su mente. ¿Salió usted? Dice el texto, oye Israel, Jehová, ya lo hemos estudiado, Yahvé, nuestro Elohim, ¿sí o no? ¿Y qué es Elohim? Jueces, jueces. Jehová, Yahvé vuestro Elohim, vuestros jueces, un solo Dios entre varias personas, ¿sí o no? Entonces ahora viene la palabra que muchos usan por ahí con ¿cómo se llama? Con tijera. Jehová uno es, lo sacan de allí y se olvidan de lo que viene diciendo lo demás. Jehová uno es. Ahora hay otro dato interesante, esa palabra uno. Vamos a estudiar rápidamente esa palabra uno en el hebreo. Esta lámina que nos va a presentar aquí nuestro hermano que me va a ayudar allí, en hebreo se usan dos palabras para uno. Dos palabras. Nosotros podemos utilizar en el español, en inglés, uno para todo el mundo, pero el hebreo es muy rico de la palabra de Dios. Y es la palabra, hay una palabra que se usa en la Biblia, que es la palabra ejad, que es la palabra que está allí, uno. Esa palabra que aparece allí en Deuteronomio 6:4, uno, es esta palabra ejad. Esa palabra, ejad, significa uno compuesto, uno en unidad, uno por unidades. Cuando usted le dice, o cuando la Biblia le dice a usted y su esposa, una carne es, se usa ejad. ¿Tú sabes por qué es ejad? Porque usted no es uno, usted sola. Usted no es uno, usted solo. Usted es uno con su esposa, es un uno compuesto. Usted está compuesto, su matrimonio se compone de usted sola. Usted se casó con usted misma. Usted se paró ante, me voy a casar yo mismo. Eso es lo que falta en este mundo para que se termine de acabar, ¿no? Yo me caso conmigo mismo. Eso es lo que falta, pues. Usted se casó con otra persona. Usted es uno con esa persona, ¿sí o no? Pero uno en unidad. Porque usted sigue siendo esposa y el otro es el esposo. Usted sigue varón y ella es hembra. Eso es ejad. Uno de unidad. Es el texto que está allí. Pero la otra lámina nos dicen que hay otra palabra en hebreo para uno, que está en azul.
Yahid. Unidad absoluta, único, sin componentes. Esta palabra es el uno sin componente, algo que no se puede separar. Cuando usted nombra 1, 2, 3, que no se puede separar nada. Hay cosas en esta vida que no se pueden separar, ¿estamos claros? Uno de unicidad. Pues esa no es la palabra que usa allí Moisés. La palabra que usa Moisés es la anterior. ¿Me lo puede poner la otra? La otra es uno compuesto. Por eso que la Biblia dice Jehová uno es. Cuando dice que Jehová uno es, bueno, Jehová cuando habla en unidad dice hagamos al hombre. Cuando él habla en unidad, el esposo y la esposa cuando hablan en unidad le dice, mi amor, ¿cuándo compramos el carro? Amor, ¿cuándo vamos para tal sitio? ¿Están hablando en unidad? No están hablando en unicidad, están hablando en unidad. Y cuando el esposo le dice a la esposa, vamos a comprar tal cosa, están actuando como uno en unidad. No son uno en persona, o mejor dicho, uno en sustancia. ¿Son uno en qué? En unidad. La palabra allí usada en Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Esa misma palabra uno nos indica de que Dios es más de una persona. Porque usa la palabra Ejad. Entonces, Jehová nuestro Elohim. Entonces, la palabra Elohim que está allí son varios. Que ya lo vimos en los textos anteriores. Jehová uno es. En la Biblia, el Espíritu Santo aparece creando al hombre. Según el libro de Job, aparece el Espíritu Santo creando al hombre. Y no solamente creando al hombre, aparece en Génesis capítulo 1, cuando usted abre la Biblia, dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo presente en la plena creación. Entonces, Job capítulo 33 y el versículo 4 dice lo siguiente. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién fue el que me hizo? Y cuando Jesús estaba allí haciendo al hombre y fueron a soplar, especialmente el que estaba soplando ahí, ¿quién era? Ahí está. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio ¿qué? Aparece el Espíritu Santo creándonos, creando al hombre, aparece plenamente el Espíritu Santo. Veamos entonces que hay una plena pluralidad de Dios. Dios sigue siendo uno, pero de manera misteriosa dentro del seno de la deidad hay pluralidad no de dioses, hay pluralidad de ¿qué? De personas. Y por eso que el mejor término, que aunque aún no está en la Biblia, ¿saben? Muchos dicen, no, pero pastor, la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra milenio tampoco está. No, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Está bien, pero la palabra ni milenio, ni la palabra teología tampoco está. Es más, la palabra bíblica, justificación por la fe, la usa Pablo, pero no la usa Cristo. No quiere decir que Cristo no la usó, no significa que no sea inspirada esa palabra, ese término. Son términos teológicos que quizá no están en las Escrituras, pero expresan las grandes verdades. La palabra teocracia no está en la Biblia, pero la usamos también nosotros. Y muchas palabras que nosotros usamos en el argot bíblico nosotros, que no son bíblicas, pero son válidas. Así que ese argumento que dice que Trinidad o Triunidad no está en la Biblia, eso no es argumento para decir de que no exista la Triunidad o la Trinidad plenamente bíblica. Ahora, voy a aclarar esto. La Trinidad católica es muy distinta a la que nosotros explicamos. La Trinidad católica ellos la explican desde el punto de vista de la mitología griega, del paganismo. La Trinidad del catolicismo romano es totalmente distinta a la que aparece en la Biblia. La que ellos explican viene de una falsificación, viene del paganismo. La que nosotros explicamos con la Biblia es la triunidad judía, hebrea, bíblica, al pie del texto. Veamos Isaías 63. En Isaías 63, hay muchos pasajes, pero voy a cortar para no alargarme. Pero del capítulo 63 de Isaías, vean lo que dice rápidamente. Isaías capítulo 63 del 7 en adelante, 63, 7, dice lo siguiente. Vean las tres personas actuando para salvar a Israel y salvar al mundo en este pasaje. De las misericordias de Jehová haré memoria, ahí está el Padre hablando. De las alabanzas de Jehová
Cuando la Biblia habla de alabanza, la recibe el Padre, ¿saben? Las oraciones las recibe el Padre. Todo lo que le pidas al Padre, ¿en qué? En mi nombre. Ahí están las alabanzas, conforme a lo que Jehová nos ha hablado, de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Se le ha dado según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, fue su Salvador. Ahora viene el Hijo. De toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿De quién fue angustiado? Le dejo esa palabra angustia para que ustedes la estudien, Cuando Cristo fue clavado en la cruz, cuando fue angustiado por nosotros, lo dice Isaías 53. Sigue diciendo, el ángel de su faz lo salvó. ¿Quién es el ángel de Jehová? El que nos salvó. La Biblia es que léela con entendimiento y en el contexto bíblico y hebreo. Dice, el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia nos redimió. ¿Quién fue que nos redimió? ¿De quién está hablando? Y los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Estaba Cristo actuando en el pueblo de Israel. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo tácitamente y explícitamente. Ya nombró al Padre en el 7, el Hijo en el 9 y en el 10. Su Espíritu Santo. Dice allí, ellos hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó con ellos. Y también dice el versículo 11 que él puso su Santo Espíritu en ellos. Veamos entonces, toda la Biblia es trinitaria. Toda la Biblia es triunidad. Muchas personas cuando explicamos estas cosas, ¡ay! Eso suena a paganismo, dice mucho. El paganismo suena a lo que le han metido mucho en la cabeza contra el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver. La Biblia plenamente en el contexto hebreo judío es totalmente triunitaria. Aquí estamos viendo cómo habla, cómo es la redacción. Y esta redacción aparece en toda la Biblia. Esta misma redacción que estamos viendo aquí de Dios hablando. Dijo Dios, hagamos al hombre de vuestra semejanza. Y cuando le habla a Israel, también le habla de esta manera. En otras ocasiones, el apóstol solamente toca al Padre. Y es donde muchos dicen, no, pero no existe porque no lo nombra. Y los demás textos, ¿por qué te olvidas? Que los demás textos sí hablan del Espíritu. ¿Por qué te olvidas de los demás textos que sí hablan del Padre? ¿Por qué te olvidas de los demás textos que sí hablan de Jesús? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y en la apostasía que estamos viendo en los tiempos finales, me caso con un pasaje, pero el otro lo voto. El otro lo tiro a la basura. Eso es diabólico. Tomar la Biblia en lo que me conviene. Eso lo hace Roma y eso lo ha hecho montones de mentirosos en este mundo, que su padre Satanás se lo ha dado. En muchas ocasiones el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía o la Biblia viene hablando del Espíritu Santo y no toca al Padre, no toca a Jesús. Es conforme a la redacción de lo que viene diciendo. En otras ocasiones viene hablando solamente del Padre o viene hablando de Jesús y no lo nombra el Espíritu Santo en esa redacción que viene hablando allí. No significa entonces que ese pasaje sea la única luz que exista y que no exista el Espíritu de Dios. Estamos claros en esto, mis hermanos. Pero quiero ahora hablar del que el que presentó el Espíritu Santo fue Jesús. Saben, el Espíritu Santo, después que el hombre pecó, no podía morar dentro del hombre. Después que el hombre pecó, se hizo aliado de Satanás. Y el que dirigía a Israel, el que dirigía al ser humano plenamente bajo pecado es Satanás. Así la dice la Biblia. Este mundo de pecado lo dirige Satanás. Él no podía morar, el Espíritu Santo no podía morar dentro del ser humano hasta en un momento exacto de la historia. Eso está en el capítulo 7 de Juan. Juan capítulo 7, lo vamos a verlo plenamente para que lo veamos clara y absolutamente. Juan capítulo 7, vamos a leer el versículo 38. Cristo lo explica con detenimiento. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, vean esto, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto está hablando de la paz del Cristo, ¿sí o no? La paz de Dios. Pero ahora el versículo 39, Juan lo explica. Ese pasaje lo explica Juan. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Vean esto.
Porque Jesús no había sido, ¿qué? Aún glorificado. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabe qué le dijo el Espíritu Santo? Ya me abriste el camino, ya venciste, ya pusiste el terreno para ahora yo actuar en el corazón del hombre y ahora puedo vivir dentro de él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo trabajaba, convencía, sí, impelía al ser humano para que viniera a los pies de Dios, pero no podía morar dentro de él. Pero aquí dice plenamente que después que Cristo muere, le abre la puerta plenamente al Espíritu Santo para que nosotros seamos, ¿qué? Ahora seamos templo de Dios. Saben, en el Antiguo Testamento Él moró en muchos hombres, ¿cómo no? Como profetas. Sí vivía en los profetas, podía morar en los hombres como Moisés, como los profetas que tenían el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios sí podía vivir en ellos, pero de una manera abierta, completa, sobre todo ser humano, no podía hacerlo. Y aquí el texto dice, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿De qué manera fue glorificado Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue glorificado Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue glorificado? No, Cristo fue glorificado en el Calvario. Padre, ha llegado la hora, glorifícame, dijo Jesús. En la cruz. ¿Por qué? Porque su mayor gloria fue su humillación. Allá arriba lo que dicen ustedes, afinando un poco los términos, lo que fue entronizado, eso sí, fue entronizado. Pero ya Cristo fue glorificado, fue en la cruz. ¿De qué manera? Su mayor gloria fue ¿qué? Su humillación. Su mayor gloria fue morir por nosotros. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, que le aplastó la cabeza a Satanás, el Espíritu Santo le dijo, ahora me toca a mí. Ahora tengo el camino abierto. Ya Satanás no tiene dominio total sobre el hombre. Y al no tener dominio total sobre el hombre, porque ya tengo la base de lo que tú hiciste, la base de tu justicia, ahora puedo actuar en la vida del hombre. Ahora yo veo que en los últimos días muchos adventistoides diciendo que el Espíritu Santo no existe. Usted se está preparando para separarse de la verdad al de usted decir eso. Al de usted decir que el Espíritu Santo no existe, usted se está preparando para ser apóstata delante de Satanás. Porque el que me lleva a Cristo se llama el Espíritu Santo. Entonces aquí dice claramente, revelando de que el Espíritu Santo ahora puede trabajar completamente en el corazón del hombre después de que Cristo fue glorificado. Muy bien. Ahora, el que presenta y explica al Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Según capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14. Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice lo siguiente. Está hablando Jesús en primera persona. Y yo rogaré al Padre. O sea que el Padre y Él no es la misma persona. Para lo que quieren decir por ahí que Cristo y el Padre son la misma persona. A ese texto sirve para destruir esa mentira. Yo rogaré al Padre y os dará otro. La palabra otro consolador. Esa palabra consolador la traduce la Biblia como consolador, pero no es una mejor traducción. La pusieron consolador porque tienen que buscar una palabra solamente para traducir. Pero esa palabra que está allí es otro abogado. Pero la palabra que aparece allí, la palabra otro, que es alos, esa palabra se usa otro de igual condición. En el griego la palabra otro de igual condición. Otro de igual naturaleza. Otro de igual naturaleza. Otro de la misma esencia divina. O sea que el Espíritu Santo lo envió al Padre. Dice, yo rogaré al Padre y os dará, vean, lo está dando el Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. El Padre iba a otorgar este mayor don para el ser humano. Dice aquí entonces el Padre iba a otorgar la presencia del Espíritu Santo, otro consolador. ¿Por qué otro? Porque el primer consolador, ¿quién es? El primer abogado, ¿quién es? Cristo. Esa palabra otro. Vean el versículo 26, más el consolador. Versículo 26 del mismo capítulo 14 de Juan. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vean esto. Aquí dice que el Espíritu Santo lo iba a enviar. ¿Quién? Dice allí. Ahora tú sabes que dice mucho. Ese es el mismo Padre.
El Espíritu Santo no existe, es el mismo Padre. Vamos a ver si es cierto. Más el Consolador. Ahora, vean esto. En el versículo 16 se nombra Hijo, Padre, Espíritu Santo. Versículo 16. Ve, yo rogaré al Padre. Nombra Hijo, Padre, Espíritu Santo. O sea que la fórmula de decir Padre, Hijo, Espíritu Santo no en toda la Biblia se cumple igual. Eso puede modificarse. Aquí es nombrado yo, Jesús, Padre y Espíritu Santo. Pero vean el 26. Ahora pone el Espíritu Santo de primero. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora pone el Padre. A quien el Padre enviará en... Pone ahora qué. ¿A qué pone ahora? Más el Consolador, Espíritu Santo de primero, el Padre de segundo. ¿Y qué más ahora? Y ahora dice a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cuántas personas hay en ese pasaje? ¿Pero cómo se nombran? No, ¿cómo se nombran? ¿Cómo se nombran? Espíritu Santo, Padre e Hijo. ¿Se dan cuenta? ¿Visten cómo la forma cambia? ¿Ustedes saben por qué? Porque hay personas que piensan, es 1, 2, 3, el primero, el segundo, el tercero. Eso aquí no está hablando en orden de jerarquía. Dentro de la deidad nadie tiene jerarquías. Lo que tiene son funciones. Hay donde muchos adventistas, ancianos con A mayúscula, pastor con P mayúscula, como decimos lo que nos gusta la pelota, ponchado. No, el Espíritu es menor que el Padre. El Padre, el Hijo es menor que... Y se vuelven una galleta con la Biblia. Cristo los nombra distintos. Cristo pone aquí ahora el Espíritu de primero, el Padre, y él se pone de último. ¿Se dan cuenta? Entonces dice aquí que lo enviará el Padre. El Padre envía al Espíritu Santo. Ok, pero ahora vamos al capítulo 16. El capítulo 16 de Juan. O antes de ir al capítulo 16, el capítulo 15 de Juan. El capítulo 15, el versículo 26 de Juan. Vean lo que dice aquí, 15, 26 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, ahora no lo envía el Padre, ¿ahora quién lo envía? ¿Quién lo envía? O sea que el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo tampoco es el Hijo. Porque lo envía el Hijo y lo envía ¿quién? Y lo envía el Padre. El Padre no se va a enviar a sí mismo. El Hijo no se va a enviar a sí mismo. Vean el versículo 26. Cuando venga el Consolador, al quien yo enviaré, ahora no lo envía el Padre, ahora lo envía Jesús. Vean, al quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de ¿qué? ¿Se dan cuenta por qué Satanás está atacando al Espíritu Santo en los últimos días? Porque él quiere desvirtuar la verdad. Él es el padre de la mentira y usa Babilonia. Babilonia es la madre de las rameras. Babilonia es la madre de la mentira. Y él dice, mi pueblo se va a volver Babilonia sí porque sí. Y voy a hacer que se confundan aún con la propia Biblia que tienen en su mano. Pero le doy las gracias porque el Espíritu Santo dice, no, ya que él te clavó en la cruz y ahora yo tengo inherencia con el hombre. Ya tengo la oportunidad de, aunque sea impío donde esté metido, tengo la oportunidad de ir, de convencerlo y de traerlo a Jesús. Amén por eso, Entonces dice aquí, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vieran todos los artículos que usan ahí, que en el griego que están bien. Él dará testimonio. El Espíritu de verdad es una persona. Enseñará. Vean el capítulo 16 conmigo de Juan ahora. Juan capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mira cómo le llama, el Espíritu de verdad. Verán el artículo plenamente, no solamente en el español, en el griego está exactamente. Él os guiará a toda ¿qué? ¿Quién es el que nos guía a la verdad? Si yo me aparto del Espíritu Santo, ¿qué pasa con la verdad que supuestamente abracé? Se vuelve tinieblas. Él os guiará toda verdad. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el que me guía a la verdad y la vida? ¿Quién es? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más misteriosa? Porque la función de él no es hablar de él.
Mire, el que lo presentó a él fue Jesús. No él mismo se presentó. Aquí estoy, el Espíritu Santo. Vengo a hablar con ustedes. Aquí estoy. Me llamo Espíritu Santo. Vengo de parte del Padre. Eso le gustaría a la gente que habláramos como los empresarios. Aquí soy. Soy el abogado de la corporación tal. Esos son los hombres que hablan así. Dios no habla así. El que presentó al Espíritu Santo no fue a sí mismo. Él no vino a glorificarse a sí mismo. En el cielo la Trinidad no tiene problemas de peleas entre ellos como hay en nuestras iglesias. Ay, ya yo no soy anciano. Pero por favor, ya me está ardiendo. Ya voy a durar una semana sin dormir porque me quitaron el cargo de anciano, el cargo de pastor. Eso es en la tierra. Y si usted vive esa fantasía, tenga cuidado. En ello no hay rivalidad. En ello hay comunidad. Entre los miembros de la Trinidad están unidos para salvarnos. Se llama economía de funciones, le llaman los antiguos teólogos. Y esto todavía sigue estando. Entonces, vean esto. La funcionalidad del Espíritu Santo no era presentarse Él. El Señor dijo, ahora les voy a presentar a alguien que cuando yo me vaya, ustedes los necesitan. Cuando yo me vaya, es mi otro yo. Cuando ustedes me vayan, el que me va a traer a mí, aquí a este mundo, va a ser Él. Porque yo sigo siendo hombre. Todavía sigo estando limitado, aunque siendo Dios, sigo estando limitado por ser hombre. Sigo estando limitado a ser hombre, aunque soy Dios plenamente. Por culpa de ustedes, pero también por amor a ustedes, yo me decidí limitar por la eternidad. Yo le expliqué a ustedes cuando estudiamos sobre Cristo de Dios. Jamás Jesús será el mismo que fue antes de hacerse hombre. Lo decidió por amor. Siempre va a estar limitado, siempre va a estar en un cuerpo humano. Siempre va a llevar las mismas heridas que sufrió en la cruz, las llevará para siempre. Ahora entonces el Espíritu Santo, tu deidad, se las traigo a ellos. Como tú y yo somos uno como deidad, como Dios, la presencia de tu deidad se las traigo a ellos cuando necesiten de ti. Yo soy el que los voy a conectar contigo. Por eso que es tan grave blasfemar contra el Espíritu Santo. Ustedes quieren ver un claro texto que dice que el Espíritu Santo es una persona. Y el que no vea esto, trate de buscar un rosario, a ver si existe, y orar por usted mismo. Jesús dijo, ustedes pueden blasfemar contra mí, pero si blasfeman contra el Espíritu Santo no hay perdón. El que blasfeme contra mí hay perdón, pero el que blasfeme contra Él, ¿son dos personas? ¿Más claro no canta? Dicen por allá en mi país, y en tu país también, ¿no? Más claro no canta un gallo. Miren, Jesús dijo, si ustedes blasfeman contra mí, hay perdón porque Él va a tratar de convencerlo que estás equivocado, quién soy yo. Pero si tú blasfemas contra Él, se acabó. Si tú blasfemas contra Él, no sé quién te va a traer a mí. No sé quién te va a traer a mí. No sé quién te va a llevar a mi Padre. Porque Él fue el que escribió la ley. Él sabe lo que es el pecado. Si tú blasfemas contra mí, hay oportunidad. Pero si blasfemas contra Él, estás perdido. Ese texto explica que son dos personas. Jesús no es el mismo Espíritu Santo. Son el mismo Dios, pero no son la misma persona. Porque el Espíritu Santo estaba presente cuando Dios dijo que hagamos al hombre a vuestra ¿qué? Muy bien. Entonces aquí aparece el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta. Vean el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Vean esto, el plan de Dios o el plan del Espíritu Santo no es hablar de sí mismo, no es hablar quién es Él. Su función es hablar de quién, de Cristo. Ahora, cuando usted escucha una voz que te dice, busca a tu Señor, órale a Dios. Yo te amo, morí por ti en la cruz. ¿A quién están escuchando ustedes? Y tú dices, pero ¿por qué el Espíritu Santo habla así? Y pareciera que es Cristo, que Él, aunque es Espíritu Santo, está hablando en el nombre de Cristo. Está hablando y se tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo se te presenta y dice, aquí estoy, soy tu Señor. Aquí estoy, y es el Espíritu Santo que está trayendo a la persona divina de Cristo. Y como Él es Dios conjugalmente con Él, y están conectados en la misma divinidad, el que te está presentando a Cristo es el Espíritu. ¿Quién? Por eso es que las personas tengan cuidado en los tiempos finales, porque el que se olvida del Espíritu Santo se va a olvidar del Espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo hablando en los últimos días. Y se va a olvidar de la verdad bíblica, ¿sí o no? Y va a ir de un abismo a otro abismo. De una doctrina falsa a otra doctrina falsa. Y su vida va a ser destruida si no
abre el corazón a su Señor. Ahora veamos el capítulo 16 de Juan, donde estamos estudiando, pero versículo 7. Ahí nos vamos a concentrar por un momento para ver lo que Dios quiere que sepamos. Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Vean, hay personas distintas, Yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Yo lo voy a enviar a él. Versículo 8. Cuando él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y ¿de qué? Vamos a concentrarnos en la palabra pecado. ¿Qué es la Biblia según qué es pecado en la Biblia? Según para los que hemos estudiado la Biblia, la única definición que hay en la Biblia de pecado la tiene Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Al que no conoce ese texto, que lo anote, se lo grabe de memoria. Primera de Juan 3:4. Yo sé que estoy hablando con personas que ya conocen este pasaje, pero sé que hay muchos hermanos que son nuevos en la fe y es mi deber, su deber, enseñarle estas cosas. Primera de Juan 3:4 es la única definición de pecado que aparece en la Biblia. Hay otras definiciones, como no, pero todas giran alrededor de lo que dice Juan en este pasaje. Primera de Juan 3:4 rápidamente nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado viola, infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? El pecado es infracción ¿de qué? Le pregunto, si existe la ley, existe pecado, ¿sí o no? Si existe pecado, existe una ley a quien violar. Si yo quito la ley, estoy quitando el pecado. Si yo quito la ley, estoy quitando el pecado. Los que dicen por ahí que la ley fue clavada en la cruz, los que dicen por ahí que la ley ya no existe, enséñenselo en sus estudios bíblicos a las personas. Eso es un error, eso es una herejía. Porque decir que no hay ley quiere decir que no hay pecado, que yo puedo hacer con mi vida lo que me venga en gana. La Biblia dice claramente que la única definición bíblica que existe, dice Dios aquí, que es pecado, es infracción de la ley. Ahora vamos a volver a Juan. Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado. O sea que el Espíritu Santo, ¿qué usa para convencerte de pecado? ¿Qué usa el Espíritu Santo para convencerte? No usa la ley. El Espíritu Santo no fue que escribió la ley. O sea que las iglesias que me están diciendo, no, en mi iglesia hay mucho Espíritu Santo. Yo siento como entra un poder dentro de mí y me hace tirar en el piso. Yo siento un gozo que me levanta y me hace mil cosas. Y usted le pregunta, ok, y ese gozo que usted siente, ese espíritu que se te presenta o que lo tiene tu pastor, no dice que el sábado es sagrado. No, ese espíritu dice claramente que la ley fue clavada en la cruz. ¿De dónde viene ese espíritu? Es una falsificación de los últimos días, Satanás. ¿Por qué? Porque estamos estudiando en la Biblia que el Espíritu Santo escribió los 10 mandamientos, ¿sí o no? El Espíritu Santo puso el cuarto mandamiento y dijo, no, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ya lo vimos. Ahora, Juan 16, el versículo 8, dice que el Espíritu Santo usa la ley para convencerme del pecado. Por eso que él escribió. La función del Espíritu Santo es usar la ley y presentarte, decirte, mira, aquí está la voluntad de Dios. Has violado lo que yo escribí. El Espíritu Santo, él es encargado de convencerte de pecado. Los que están hoy diciendo que la ley está abolida, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Si siguen así, por eso que el tercer ángel le dice que si continúan así y viene la marca de la bestia, ¿por qué se pierden? Porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Por qué blasfemaron? Porque el Espíritu Santo les ha estado diciendo, yo escribí esos mandamientos y te estoy convenciendo de que violar el sábado es pecado. Te estoy convenciendo con el tercer ángel que dejé en Apocalipsis 14 de que es pecado violar el sábado, de que es pecado pisotear los mandamientos de Dios. Ya este mundo se está preparando para blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben por qué se acaba el tiempo de gracia? Cuando se termine la primera parte de la tribulación, porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ya él está siendo blasfemado, ya se está retirando de la tierra. Todos estos flagelos, todos estos desastres que estamos viendo en este mundo, ya el mundo está blasfemando.
Ya hay países que ya se está retirando el Espíritu Santo. Ya hay personas que ya el Espíritu Santo se está retirando de ellas porque blasfeman vez tras vez con los llamados que Dios le hace. Da un estudio bíblico, le predicas para después. Hoy no tengo tiempo, no hay momento. Otro momento yo acepto a Jesús. Todos esos rechazos al Espíritu Santo, ya Él se está retirando. Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de profecía. Y al retirarse significa blasfemia. Cuando Él se termine de retirar, no hay más nadie que lo vaya a hacer devolver aquí. Él fue dado, pero cuando se termine de retirar, ya el mundo conocerá quién es Satanás cuando quede todo este mundo en manos del diablo. Entonces aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo usa la ley para convencer ¿de qué? De pecado, de justicia. Él viene a convencer de la verdad. Oigan esto. Él convence del pecado, convence de la verdad y escribe la ley en la mente. Ahorita lo vamos a ver los 4 pasos. Mira, el Espíritu Santo hace 4 pasos con nosotros. El primer paso, cuando Él se acerca a una persona, le presenta a Jesús, le presenta la justicia de Cristo. Le dice, tú estás sin la ropa que Dios exige. Estás pecador. Te convence de pecado. Y después que te convence, que te dice que en el sitio donde tú estás errado, ¿cuál es el próximo paso que hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Después que te convence de pecado, ¿cuál es el otro paso? No, ante darle la justicia falta otro paso. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. ¿Cuál es el otro paso? Cuando yo veo que hay un poquito de duda, vamos a la Biblia para reafirmar ese aprendizaje ahí. Vamos a ver. Romanos 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando Él me presenta la ley, me presenta que soy pecador, me convence que soy pecador, ¿qué hace el Espíritu? Dios el Espíritu Santo, el Señor el Espíritu Santo, ¿qué hace? Que te presenta a Cristo, te presenta el Calvario y te dice, aunque tú estás pecador, yo tengo la manera de salvarte, yo tengo la manera de llevarte donde está la fuente de salvación. Él derrama gracia sobre nosotros, el Espíritu Santo. Entonces dice allí, cuando Él te convence, ahora Romanos 2.4 dice que te da arrepentimiento. ¿Qué te regala Él? Arrepentimiento. Te convence y te regala arrepentimiento. ¿Cuál es el otro paso que hace el Espíritu Santo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Ah? Ok, pero ¿cómo se llama aquella palabrita que usa el Señor Jesús para la justificación? ¿Sabe que la palabra justificación no la usa Jesús sino una sola vez en la Biblia? Pero usa otra palabra que es lo mismo, que ya lo hemos estudiado. Nuevo nacimiento. Qué lindo, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ahora te voy a hacer nacer de nuevo. ¿Y tú sabes qué significa? Que al provocarte la justicia de Cristo y Dios te perdona los pecados, ahora ¿tú sabes qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué significa nacer de nuevo? No solamente tiene la justicia de Cristo, ahora entra en ti. No puede estar dentro de ti hasta que no pasa esto, hasta que no haya convencimiento de pecado y arrepentimiento, no puede el Espíritu Santo vivir. ¿Sabían ustedes que entre nosotros puede haber personas que el Espíritu Santo aún no vive en ella? Aunque te hayas bautizado por 7 pastores y hasta el mismo Moisés que haya bajado del cielo. Si no hay convencimiento de pecado y no hay arrepentimiento, no puede morar. No puede morar dentro de ti. Para Él morar dentro de ti, ya Cristo le dio la licencia, que fue la muerte en la cruz. Pero ahora cuando Él va a trabajar, dice, yo para morar dentro de ti ahora, yo soy santo. Yo represento la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ley, la represento. Para yo regalarte la justicia de Dios, yo necesito primero convencerte que te estás pudriendo en el pecado y tú no puedes tú solo. Necesito darte arrepentimiento. Y ya cuando aceptaste a Cristo como Salvador, ahora Él te hace nacer de nuevo. Por eso que la Biblia le llama nacer del Espíritu. Nacemos del Espíritu. Tercer paso. ¿Y cuál es el cuarto paso? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Después que nos hace nacer de nuevo. ¿Cuál es el cuarto paso? Hebreos. Ya nos puso la justicia de Cristo. ¿Verdad que sí? Ya entró en nosotros, ya nos hizo nacer de nuevo. Pero Él hace otra cosita linda y bella. Vean esto que hace el Espíritu de Dios. Hebreos. Pablo lo explica de una manera maravillosa en Hebreos 8. Hebreos 8 nos explica esta justicia de Cristo.
pero ahora transformada en el Espíritu Santo. Hebreos 8, el versículo 10, cuarto paso del Espíritu Santo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué es lo que hace? Te sella. El sello de Dios lo coloca en tu mente. Todos los mandamientos de Dios pertenecen al sello y el sábado es el distintivo, ¿no? Dice, pondré mis leyes ¿en dónde? El Espíritu Santo no te dice allí, no, la ley está abolida. ¿Dice eso el texto? Dice allí, no, las leyes están. Por eso que le digo a mis amigos que me pueden estar escuchando desde lejos. Repito, en el nombre del Señor, todo pastor, toda doctrina, se llame como se llame, que diga que los mandamientos de Dios no tienen importancia en el Evangelio ni en la venida de Cristo, están en oscuridad. Pero como Dios les ama, Dios les está diciendo, vengan, salgan de esa Babilonia y vengan a la luz admirable. El Espíritu Santo, lo primero que levanta es la ley. Él la escribió en el Sinaí. Y después que él escribió, ahora después que Cristo muere, el que le da licencia de trabajar con el hombre, ahora el Espíritu Santo te convence de pecado, te da arrepentimiento, te da nuevo nacimiento porque te pone en contacto con tu Señor. Y ahora el Espíritu Santo dice, no te preocupes, tú no, para que vayas a obedecer a Dios, no te des mala vida, simplemente sígueme a mí que yo te voy a dar, aparte de arrepentimiento, te voy a poner la ley de Dios ¿en dónde? Decir en estos últimos días que el Espíritu Santo está en montones de iglesias donde se dice de mil cosas, pero no se habla, pero no se explica el Espíritu Santo como está en la Biblia. Ese Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios. Es falsificación. Es una tela de humo que Satanás está levantando en los últimos días para que el hombre se aparte del verdadero Espíritu de Dios que está en la Biblia, que está en el Espíritu de profecía y que está en su ley. El Espíritu Santo y la ley son uno. Él lo escribió. Y después que lo escribió en el Sinaí, ¿dónde quiere escribirlo ahora? ¿Dónde quiere escribir el Espíritu Santo la ley? Ahí está. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Y dónde más la va a escribir? Vean esto, qué lindo. ¿Qué más? En su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por el Espíritu Santo. ¿Dónde escribe la ley? En nuestro carácter, en nuestra mente. Vean este texto para que vean ustedes de que ese montón de organizaciones que tenemos hoy que dicen tener el Espíritu Santo, y hay glosolalia, hay en nuestro medio sensacionalismo, hay en nuestro medio en muchas iglesias cristianas también, aparte de sensacionalismo, hay movimientos carismáticos. Eso tenemos que estar claro con la profecía, porque eso lo va a usar Satanás, o lo está usando Satanás para desviar a las ovejas de la verdad presente. Como el ser humano todo se va por lo que ve y por lo que siente, y dice, no, aquí tiene que estar el Espíritu Santo. Mira, todo el mundo se cae, todo el mundo siente, yo entro aquí y no hay lo que hacer. Y hay muchas iglesias nuestras que somos adventistas, y está pasando lo siguiente también. El sensacionalismo se ha estado metiendo a través de la música falsa. Y el sensacionalismo, quitando la ley de Dios y quitando la razón de la palabra de Dios, metiendo el sensacionalismo. ¿Y con qué propósito hace Satanás eso? Para que el ser humano se olvide de la labor que está haciendo el Espíritu de Dios en el pueblo de Dios. Ustedes lo quieren ver claramente. Antes de leer este pasaje, Jesús lo repite vez tras vez en Apocalipsis. ¿Qué dice vez tras vez en Apocalipsis? No lo vamos a buscar, pero ustedes lo conocen igual que yo. Mirad, oí lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No lo dice? ¿Quién es el que habla en Apocalipsis? Cristo, ¿y qué más? Mirad lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo repites vez tras vez. Es el Espíritu Santo hablando. Pero el Espíritu Santo no habla sin la ley de Dios. Todo falso profeta se conoce que no tiene el Espíritu de Dios, porque los profetas tenían el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Eran los únicos que el Espíritu Santo podía morar en ellos. Se derramaba el Espíritu Santo sobre los profetas. ¿Cómo se conoce que el Espíritu Santo no lo tiene un tal llamado profeta? La primera diferencia es que se olvida de los mandamientos de Dios. Y olvidarse de los mandamientos de Dios es la primera señal para tú decirle, señor profeta, váyase con su título para otra parte, pero ese espíritu que lo impide a usted es otro. Y lo dice Hechos capítulo 5, versículo 32, que lo acabo de decir, en Hechos capítulo 5, versículo 32. Lean conmigo allí ese pasaje. Dice lo siguiente, Hechos 5, 32.
Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, ¿qué más dice? El cual es dado al que hace su propia voluntad. El Espíritu Santo es dado a aquellos que dicen creer simplemente. Dice ahí. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? ¿Usted quiere ver que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida? Sigamos desobedeciendo. ¿Usted quiere ver que el Espíritu Santo te puede abandonar? Siga desobedeciendo. Él va a seguir intentando porque nos ama. Si hay alguien persistente del Espíritu de Dios. Pero ¿existe la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Existe la blasfemia para que Él se vaya y se vaya de este mundo? Continúe en el camino donde usted está. Continúe en el camino de la transgresión y te va a abandonar. Se va a ir. Porque la Biblia dice que Él se hiere. La Biblia dice que Él se entristece. Él abandonó a Israel. Y eso que no vivía dentro porque todavía Cristo no había muerto, pero Él estaba trabajando. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo es dado a ¿quiénes? A los que le ¿qué? A los que están en la obediencia. A aquellos que dicen que el domingo es el día del Señor. Eso no es obediencia. Ahí está el Espíritu Santo. Aquellos que dicen que la ley está clavada en la cruz. No está el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ver estas citas para que veamos las citas que nos faltan para ir terminando en esta mañana. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no veremos la venida de Cristo. ¿Okay? Nosotros estamos esperando la venida de Cristo y es verdad, es que hemos prepararnos. Pero antes de ver la venida de Cristo, si no vemos la venida del Consolador, que ya tenemos la lluvia temprana sobre nosotros. Pero si no tenemos la lluvia temprana, no vamos a recibir la lluvia tardía. Y si no tenemos esas dos lluvias, no vamos a poder ver a Cristo cara a cara. Los impíos no van a poder ver a Cristo. Cuando vean a Cristo, que vean plenamente la divinidad, van a ver lo mismo que le pasó a Israel cuando subió sobre el monte. ¿Qué sucedió con el monte? Ardía en llamas, ¿sí o no? Cuando se aparezca Jesús en las nubes de los cielos con la presencia de su Espíritu Santo, este mundo va a arder en llamas. Y solo el pueblo que tenga el Espíritu Santo es que va a poder ver a Cristo. De resto, los impíos, cuando los vean, que dice la Biblia, huirán delante de la presencia del Cordero. Vamos a huir de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, no entenderemos los acontecimientos sin el Espíritu Santo. Viene el fuerte pregón, hermanos. Si hay algo que tenemos que estar preparados nosotros para más que la venida de Cristo, es preparación para la venida del Consolador, que se va a derramar más abundantemente que en aquellos tiempos. Necesitamos no ofender más al Espíritu Santo. Necesitamos no ofenderlo más. Dijo Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Está hablando de manera simbólica, ¿sí o no? Si tu mano te es ocasión de caer, ahí no dice, no, es Dios. Tú sabes que a veces lo dejamos todo a Dios, ¿no? No, el Señor me va a quitar eso. Si usted no decide, no te lo va a quitar. Si tu ojo te es ocasión de caer, él no dice, yo voy a ir y te lo voy a sacar. No, sácalo tú. Tú eres el que tienes que hacer eso. Si tu mano te es ocasión de caer, no, yo voy a bajar del cielo y te voy a cortar la mano, dice el Señor ahí de manera simbólica. No, la Biblia dice que hay cosas que tienes que hacer tú que no las va a hacer Dios. Dios no va a mandar un ángel a quitarte lo que ves, lo que escuchas, lo que andas. No va a mandar un ángel para eso. Porque en el plan de Dios no está violentar conciencia, ni mucho menos violentar el libre albedrío del hombre. Hay una parte divina que es la gracia que te va a dar Dios. Pero hay una parte humana que debemos haber. Y ahora es donde vamos a entrar para ir concluyendo. ¿Podemos vencer el pecado? Cristo lo venció por el Espíritu Santo. ¿El hombre puede vencer el pecado? Sí puede vencerlo, porque para eso fue dado el Espíritu Santo. Apostasía metida en muchas iglesias hoy. No, vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga. Se va a retirar el Espíritu Santo de este mundo. Se va a retirar de este mundo completamente. Y entonces por ahí todavía enseñando unos teólogos tapamarilla, diciendo que entonces nosotros vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga. Cristo fue dado, el Espíritu Santo fue dado para convencerme de pecado. Entonces el Espíritu Santo me convence de pecado, pero sigo siendo pecador hasta que Cristo venga, practicando el pecado hasta que Cristo venga. Eso es una herejía metida dentro del mundo adventista y el mundo evangélico. Si me convence, me da arrepentimiento. Si me da arrepentimiento, me da nuevo nacimiento. Y si me da nuevo nacimiento, pone la ley en mi corazón. ¿Puedo obedecer la ley de Dios? Veamos estas dos citas para ir terminando en esta mañana. Vean esta cita
El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Bueno, ya lo hemos estudiado con la Biblia, ¿sí o no? Ahora estamos estudiando el Espíritu, pero decía que lo confirma. Es el representante, no es una fuerza por ahí, que no, ya eso lo hemos estudiado. Vean, Cristo, ¿por qué está trabajando juntamente con el Espíritu Santo? Porque Cristo, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Él decidió, hermano, por amor a nosotros, hacerse hombre. Y ahora a través del Espíritu Santo, Cristo está estorbado, dice allí. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor. Vean las palabritas. En la tierra, sucesor y representante. Eso no puede ser una fuerza activa ni nada de estas cosas. Nadie podría entonces tener ventajas por su situación o por su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible ¿a quién? Porque cuando blasfemas contra el Espíritu Santo te quedas sin Cristo, porque el único camino al Cristo es el Espíritu y el único camino al Padre es Jesús. ¿Por qué Satanás inventó a María? Para blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque Satanás inventó a los santos supuestos del mundo católico romano para blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Vieron por qué la razón de Babilonia? La razón de Babilonia es bloquear el acceso a la salvación y bloquear el acceso del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo. Pone otros sucesores, pone otro espíritu y pone a otros mediadores. Eso lo hace Babilonia. Entonces vea, por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos. El Espíritu Santo me trae a Jesús. Dice, en este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido ¿a dónde? A lo alto, más cerca de nosotros. La otra cita. Vean esto. El pecado podía ser resistido y díganselos a muchos que predican por ahí en YouTube, por favor. Si esto va a quedar en YouTube, que lo busquen. Y quiero que cuando pongan un buscador, puedo vencer el pecado. Ojalá, voy a repetir esto varias veces para que coloquen ahí, salga este servidor. Podemos vencer el pecado. Para que cuando quede allí, salga esta predicación. El pecado podía ser resistido y vencido. La voz de Satanás no podemos escucharla. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente. Satanás te pone a María porque sabe, síguele pidiendo a María porque él sabe que no vas a vencer el pecado. Síguele venciendo a tu santo, síguele pidiendo a todo cuanto santo salga por allí, si es el mundo católico, o a cuanto pastor, o a cuanto sacerdote. Él sabe, no importa, pierde tu tiempo ahí porque yo sé que no vas a poder resistir el pecado. Pero con el Espíritu Santo sí tienes acceso a la gracia, a la presencia del Padre, a la presencia de Jesús. Vean. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención. ¿De la qué? Tercera. No, la hermana Guay dice que no existe el Espíritu. Hermano, si usted está escuchando esta situación, vote eso. Vótelo. Esta cita, ya venimos de la Biblia. Que lo explicamos con detenimiento, la deidad, la triunidad. Pero aquí está. La tercera persona de la divinidad. Y lo busqué en el inglés por si acaso, porque este es uno de los libros que están mejores traducidos, por cierto. No tiene problemas de traducción, están bien traducidos del inglés de esta cita. La tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Ahora, ¿cómo tengo yo la justicia de Cristo para vencer? ¿A través de quién? Entonces, estudiar el Espíritu Santo es estudiar la justificación por la fe. Sí, hermano. Dice aquí, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado, ¿qué? ¿Cómo me purifica el corazón? Pero si usted se levanta en la mañana y usted no estudia la Biblia, si usted se levanta en la mañana y solamente una supuesta matutina, no estoy en contra de las matutinas, ¿sabe? Pero eso se hizo para los flojos, para los perezosos. Quizá el que hizo eso la primera vez, porque la señora White también tiene sus matutinas, no estamos hablando que sea mala, no, está bien. Pero siempre el hombre tiene un talón de Aquiles, tiene donde justificar su pereza de estudiar. Y dice, no, ya yo leí, ya calmé mi conciencia, leí un ratico y ya me voy. Es que profundizar en la palabra de Dios, hermanos. Y entonces aquí dice que por el Espíritu es purificado el corazón. Tienes que tener contacto diario con el Espíritu de Dios para que vayas a Jesús.
No puedes vencer el pecado viendo otras cosas, no puedes ver el pecado apartándote de las cosas de Dios. Podemos vencerlo, pero con la comunión del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza, ¿qué? El Espíritu Santo te dice, ahora te voy a dar un poder superior a tu pecado. ¿Cuál es el poder superior a tu pecado? La divinidad de Cristo. ¿Sabía usted que los ángeles no participan de esto? Los ángeles, como no necesitan gracia, ellos no participan de la divinidad de Cristo, nosotros sí. O sea que nosotros estamos unidos más a Dios que los mismos ángeles. Porque necesitamos la gracia y Dios nos da la gracia. Y aparte que nos da la gracia, nos da la divinidad de Cristo. Entonces sigue diciendo aquí, por el Espíritu llega al creyente partícipe de la naturaleza divina. Sigue diciendo, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todo. Vean esto, hermano, yo quiero que esta cita se nos grabe a todos los que estamos aquí. Que no se nos olvide, padre, madre, todos los que están aquí, la última parte de esta cita. Si usted no ve, póngase de pie y léala. Pero vean lo que dice aquí. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. ¿Cuáles son esas tendencias que tenemos hacia el mal? Dos, véanla. Hereditarias. ¿Por qué hereditarias? Porque venimos de padres que tuvieron pecados profundos. Padres, abuelos, y tenemos a veces tendencias que vienen de ellos, ¿sí o no? ¿Puede Cristo hacer eso? ¿Puede Cristo entrar a través de su Espíritu Santo y ayudarnos en las caídas hereditarias, pero también las cultivadas? ¿Cuáles son las cultivadas? Los caracteres que tenemos nosotros, que lo hemos cultivado con malos hábitos. Malos hábitos, usando mal el oído, usando mal la mano, usando mal ¿qué? Los ojos, las avenidas del alma, y hacemos un carácter caído. Entonces, ¿Cristo puede entrar, transformar lo hereditario y lo cultivado? Sí. Y dice, y para grabar su propio carácter, ¿en dónde? Por eso que usa la ley, porque la ley de Dios es el carácter de Dios. El Espíritu Santo fue hecho, o mejor dicho, fue dado o regalado al hombre para vencer el mal, para vencer a Satanás. Si te deja vencer por Satanás porque tú quieres, el Espíritu Santo fue dado a plenitud. Y ahora, ¿por qué debemos preparar nuestro corazón? Porque los que van a enfrentar la última generación tienen que tener el Espíritu Santo. Si no reciben el Espíritu Santo, se va a estar derramando al lado suyo. En el fuerte pregón, y usted ni siquiera se va a dar, porque el fuerte pregón o la venida del Consolador no va a ser un viento que se va a meter por aquí y se va a llevar todo este edificio. No, va a ser una consagración profunda en el corazón con el nombre de Cristo. No un fanatismo, ni una locura extraña, ni sensacionalismo. Va a ser un profundo escudriñamiento de nuestro carácter y de Cristo y su Calvario, de Cristo y su amor, de Cristo y su palabra, su evangelio morando en nuestro corazón. La última cita, creo que me queda una. Creo que la última, esta, ¿cierto? Ok. Aquí está la otra cita. Vean esta cita, la quise poner porque muchos dicen, no, pero o mejor dicho, el triple nombre de Dios o triple título de Dios, no lo dice el espíritu de profecía. Quiero que quede grabado aquí, hermanos. Ya estas son cosas que han estudiado vez tras vez. Vimos la otra cita, que el Espíritu Santo es la tercera persona, pero esta cita también es clara. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres dignatarios del ¿qué? Lo mismo que dice la Biblia, ¿sí o no? Elohim. Los tres dignatarios del cielo han declarado que darán poder al hombre para que venza las potestades. ¿De dónde? ¿Podemos vencer las potestades de las tinieblas? Está en el plan de Dios, en el plan del Padre, en el plan del Hijo, y al dar al Espíritu Santo se prometen todos los recursos del cielo a los que mediante sus votos bautismales han hecho un pacto. ¿Con quién? Los tres dignatarios del cielo, lo dice el espíritu de profecía, la tercera persona de la deidad. Hermano, hay mucho material que podemos seguir estudiando, pero vamos a parar aquí. Termino con esto. Si alguien necesita el Espíritu Santo, somos nosotros ahora. El mundo se cae a pedazos. Satanás cada día está poseyendo a los seres humanos. En la calle no le puedes hablar a las personas porque vienen endiabladas. Vienes en una autopista y te metes mal y te dan un tiro. Se está retirando el Espíritu Santo. Que no se retire de ti, que no se retire de tu casa,
Usted quiere ver que el Espíritu Santo no muere en su casa si usted sigue escuchando música extraña en su casa. Si usted sigue en su casa viendo cualquier cosa extraña y no invocas a Jesús. El Espíritu Santo quiere morar dentro de nosotros. Ya Cristo fue glorificado y Él vino a convencernos. Quiere hacernos nacer de nuevo. Quiere traernos la justicia de Cristo. Pero hermanos, no blasfememos contra Él. El mundo sigue blasfemando al decir que la ley está abolida, que no le importa la ley de Dios. Cada caravana que yo veo por allí, caravanas gay, caravanas que no le importa la palabra de Dios. En un estado por allá agarraron la Biblia y la pusieron en el piso y le pasaron por encima a mucha gente. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que indica que ella se está retirando. El que convence de pecado se está retirando. Y cuando se termine de ir, no hay vuelta atrás. Pero que no se va a ir de nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué no se va a ir de nosotros? Porque va a ser derramado muy pronto para dar el fuerte pregón, para predicar el último mensaje. Te va a preparar. No le tengamos miedo, hermano. Que hablar de profecía no tenemos que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque Dios simplemente nos está diciendo: te voy a probar como crisol, como lo vimos esta mañana, pero te voy a dar de mi espíritu. Vas a pasar airoso si me haces caso, si dejas que mi espíritu coloque mi carácter y mi ley en tu corazón. Cristo y su Espíritu Santo son uno en persona. Son diferentes, pero como Dios son uno. Son el mismo Dios, pero son distintas personas. Cristo como abogado y intercesor en el cielo, borrando nuestros pecados, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo en la tierra convenciéndome. Me imagino el Espíritu Santo diciéndole al Señor Jesús: ahí te envío uno que me lo anotes allá en el libro. Ya lo convencí de quién tú eres. Y le mando un mensaje de texto al Señor Jesús. Le manda un WhatsApp el Espíritu Santo: ya hay uno que se lo arranqué en las manos de Satanás. Y el Señor Jesús recibe un mensaje: wow, ya el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, le llaman en hebreo, me acaba de enviar un mensaje del Espíritu Santo que ahí hay alguien que me aceptó. Lo voy a anotar aquí. Ellos están en comunión. Cristo como sacerdote, Cristo como representante borrando mis pecados, y el Espíritu Santo en la tierra, ¿qué? Convenciéndome y llevándome a Él. El único camino a los libros celestiales y al sumo sacerdocio que está Cristo en el cielo es la persona del Espíritu Santo. Cuidado con blasfemar. Cuidado con qué concepto tenga usted de Él. Aunque sea la persona más misteriosa, que hay cosas que no están reveladas de Él, la Biblia enseña que convence, que es una persona, y necesitamos tener comunión con Él todos los días, porque Él es el que nos lleva a Jesús y coloca su ley en mi corazón y en mi carácter. Que la paz de Dios pueda morar con cada uno de los que podemos transmitir en esta mañana. Que Dios les pueda bendecir a ustedes lejanamente y a los que están en este lugar. Vamos a cantar nuestro último himno para entonces orar tanto por los alimentos